Tú estás ahí, yo estoy aquí y aquí está Concha. ¿Aquí? Concha, ¿tu nombre? ¿Eh? ¿Tu nombre? ¿Se perdió? Se perdió. Sí, Ponte aquí, ponte en estas cosas de... aquí, ponte aquí. ¿Dónde? Ponte aquí. Bueno, pues no... Te ¿Aquí? conocemos. Sí. Sí, bueno, pues se perdió entre que lo hemos cogido y lo hemos quitado y lo hemos... Bueno, vamos tomando asiento. Perdón. Una de las cosas que nos dicen siempre, y siempre nos hacemos intención de cambiar, pero es que nuestros congresos son muy intensos. Y yo creo que efectivamente un año más hemos tenido un congreso intenso y vamos a pasar al acto de la conferencia de clausura, que también es una cierta tradición. Yo creo, Diego, que te presentaba hace 517 días en la clausura del Congreso de Cartagena, el 16º, y aquí estamos 517 días después, 1 año y 5 meses, exactamente. Hoy, sin embargo, lo que ha pasado en estos 517 días, seguro que si ustedes piensan en 1 año y 5 meses, lo que ha pasado en sus vidas, pues habrán pasado cosas personales, profesionales, organizativas, sociales. Pero una de las cosas que han pasado es que ha terminado el largo parto del animal deliberante. No sé si respondía a un plan de parto así, editorial, o ha sido un poquito con violencia editorial, ¿no? O ha sido un poquito largo, pero bueno, tenemos esa fortuna. Está en esta mesa con nosotros Concha Gómez Cadenas, que va a hacer unas palabras en relación un poco... Bueno, se ha traído el niño, la criatura. Y hoy, Diego, te pedimos que hables de la deliberación para la no violencia, responsabilidad y ciudadanía. Y, bueno, pues Concha nos va a dar unas palabras y luego yo haré un comentario. Yo voy a ser muy breve. Le pedí a Javier que quería subir. Para mí era muy importante subir hoy a agradecer a Diego que haya venido a Teruel por tercera, cuarta o quinta vez, ya no lo recuerdo. Pero lo que más me emocionó ayer, porque llevo dándole las gracias desde que lo he visto aparecer, es que encima una vez no pudo venir. Y me decía, es que estaba en falta porque me llamasteis y no pude venir. O sea, esto es lo digno de agradecer. Eso es lo primero, el darle las gracias, porque para mí que esté aquí mi maestro es algo, bueno, muchos compañeros cuando lo han presentado han dicho, bueno, además de todos sus títulos, pues hay compañeros que dicen que les ha cambiado la vida, otros compañeros pues, que comentan que hacer la residencia era importante, pero hacer el máster no había sido más. Yo hablar de mi maestro, hablar con él, a mí me da tanto apuro, tengo tanta admiración, le tengo tanto cariño, que me pasa una cosa, y ayer me pasó, y es que paso del tú al usted, nunca sé cómo dirigirme. Y ayer me salió el tú del alma, me agarré a su brazo porque veo mal y subimos hasta el óvalo cogidos del brazo, y para mí ya eso fue suficiente, ya no hacía falta ni que me subiera a la mesa, porque bueno, el cariño, la admiración que le tengo, pues es lo que yo quería contar. Y también, y termino, creo que escuchar a Diego, para todas las personas que constantemente, amigos, enfermeras, compañeros, me oyen hablar de Diego, de mi maestro, tal, creo que van a entenderme después del congreso y después de oír a Diego, no hace falta que diga nada porque van a entender perfectamente a qué se refiere. Solo esto. Muchas gracias, Concha.
Pues hace año y 5 meses te pedíamos una reflexión sobre la complejidad y sobre la inteligencia artificial, te especificaste. Hoy estamos hablando sobre todos estos 3 días, sobre el modo de contrarrestar la violencia. El primer día, en la inauguración, Jesús Conil nos planteaba el poder de la violencia, la paradoja del poder de la violencia y la debilidad de la razón deliberativa, ¿no? Esa paradoja que tenemos y, sin embargo, estos días es una demostración de que, a pesar de ese contraste, pues intentamos renovar, ¿no?, estos compromisos. Ahora nos vas a ilustrar un poco sobre eso, pero quería enfatizar que Jesús nos hablaba que una precondición o una cierta característica para que la deliberación pueda darse y tenga éxito es la amistad cívica. Y yo, que te he presentado muchas veces, quiero destacar con uno de los productos de estos años en los que estás siendo faro para tantos profesionales, como ha subrayado Concha, sobre todo el que una de las garantías del éxito que tienes en esta tarea de magisterio es que te adorna esta capacidad de mostrarnos a todos una amistad cívica que nos permite desde ahí querer ser mejores. Gracias. Con introducciones así es difícil hablar. Por tanto, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Gracias a todos los que estáis aquí, a la Asociación de Bioética Fundamental y Clínica, a los directivos salientes y a los directivos entrantes, y también gracias a la persona que haya puesto el título de la ponencia que me toca desarrollar, que desde luego no he sido yo. El título es Deliberando para la no violencia, por tanto, el tema de la violencia y de la no violencia, que es al que me voy a ceñir. Luego, si quieren ustedes, pues debatimos, hablamos de otras cosas. Y que es un tema muy complicado. Yo creo que todos, ahora que estamos acabando el Congreso, lo tenemos claro, y lo que yo voy a hacer, no sé si es complicarlo más o otear una pequeña solución. Intentaré hacer las dos cosas, ¿no? Cuando me dijeron que me daban esta ponencia, yo estaba a punto de ir a Badajoz, al Congreso de la Organización Nacional de Trasplantes, donde me tocó un tema que tiene una cierta similitud con este de hoy. Y era el tema de la donación, el altruismo de la donación de órganos, ¿no? ¿Hasta qué punto, qué significa en ética esto del altruismo, ¿no? ¿El deber de donar es un deber obligatorio o altruista? ¿Cómo se come esto, no? Bueno, pues con el tema de la no violencia pasa una cosa un poquito parecida, ¿no? Yo creo que la no violencia como categoría, todos nos apuntaríamos a ella, ¿no? Pero lo que quizás es más complicado es intentar fijar cuál es el estatuto ético de la no violencia. ¿Qué significa eso? ¿Qué tipo de deberes? ¿Cómo funciona esto, ¿no? Claro, no soy yo la primera persona que se ha planteado esto en la historia y, por tanto, siguiendo el método que he seguido toda mi vida, yo cuando no entiendo un problema miro hacia atrás e intento reconstruir la génesis del problema, porque los problemas son históricos, los problemas humanos son históricos, los generamos y los degeneramos los seres humanos a lo largo del tiempo, ¿no? Y, por tanto, la cuestión sería cómo categorizar desde el punto de vista ético el tema de la no violencia, ¿no? Que yo creo que a todos, en principio, nos parece una expresión estupenda y a la que se apunta cualquiera. Hay que ser no violento, hay que conseguir un mundo no violento. Claro, en la ética clásica, la ética pues viene desde el tiempo de los griegos,
ha rodado a lo largo de 25 siglos en nuestra cultura, ¿no? Y este tema, el tema no de la no violencia, sino el tema de la violencia, la ética lo ha venido tratando desde el comienzo, ¿no? Y quizá tenemos que analizar un poco la génesis de este problema para poder entender dónde nos encontramos hoy y qué es lo que podemos añadir, si es que podemos añadir algo a lo que ya se ha dicho y todos conocemos, ¿no? La tesis clásica, esto pasa con lo mismo que con la donación de órganos, es que esto de la no violencia, como la donación de órgano, de órgano impar, si por ejemplo de un segmento hepático o en el caso del órgano par, un riñón y dejando el otro, claro, es decir, si la donación es un acto altruista o obligatorio. O sea, en fin, en ética la palabra obligación es básica, pero hay actos que no son obligatorios y que sin embargo tienen una cierta calificación moral, ¿no? Entonces, por ejemplo, se habla de altruismo. El altruismo es un término que es un término que todos utilizamos y que parece que ha debido existir siempre, pero el altruismo tiene 150 años como palabra, no tiene más. Y lo introdujo un señor llamado Auguste Comte, un filósofo francés, que, en fin, por otras muchas razones, pues planteó sobre todo a los filósofos en el siglo XIX muchos problemas y a consecuencia de ello y como reacción contra eso surgió la filosofía del siglo XX. Esto que hoy donar un órgano par, ¿no? ¿Qué es? Pues es un acto altruista, decimos, y la Organización Nacional de Trasplante pues intenta fomentar la donación altruista de sangre, por ejemplo, o de órganos, en el caso de donación de vivo, ¿no? Y los actos altruistas, antes de que existiera esta palabra, pues la ética más clásica, la ética medieval, los llamaba con una palabra que hoy en castellano suena poco y poca gente la entiende, que es la palabra supererogatorio. Son actos supererogatorios. Y los supererogatorios son actos que son deberes morales, pero que la tradición nos enseñó a calificar como deberes imperfectos o de beneficencia, frente a otros deberes que la tradición llamaba deberes perfectos o de justicia. Los deberes perfectos o de justicia son deberes en los cuales el contenido del deber, es decir, el cuánto, el cuándo, el dónde, el cómo y el a quién, te viene establecido desde fuera, te lo marca, no lo marcas tú. Por ejemplo, un ejemplo paradigmático de esto que entiende todo el mundo es la declaración Hacienda. La declaración Hacienda es un deber jurídico, también puede ser un deber moral, en el cual tú tienes que cumplir con la sociedad mediante un impuesto en el que tú no marcas ni el cuánto, ni el cuándo, ni el dónde, ni el cómo, ni el a quién. Estos se llaman, en la tradición, deberes perfectos de justicia. Y frente a ellos, la tradición siempre creó o estableció, acuñó otra categoría, la de los llamados deberes imperfectos o de beneficencia. Por ejemplo, hoy ya es raro verlos, pero cuando yo era más joven, los hospitales de beneficencia todavía funcionaban mucho y la beneficencia pública pues estaba perfectamente establecida. Había una beneficencia pública y una beneficencia privada, ¿no? Había personas que al morirse en su testamento dejaban su hacienda para construir un hospital, el hospital de doña fulanita de tal. Bueno, eso era beneficencia privada, ¿no? Pero el Estado también tenía su beneficencia, la beneficencia pública.
Yo vivo enfrente de un hospital, claro, esto ha desaparecido en los últimos años, pero ese hospital se ha llamado durante más de un siglo Hospital General de la Beneficencia General del Estado. Había una beneficencia general que era del Estado central, había beneficencias provinciales, de tal manera que las diputaciones provinciales tenían un hospital. En cada provincia, en cada ciudad, había un hospital de beneficencia. Y había una cosa que era el carnet de pobre de beneficencia o de pobre de solemnidad, que eran como se llamaban. Bueno, esto por recordar. Claro, entonces, esto de la no violencia, ¿cómo lo categorizamos desde el punto de vista ético? Con la teoría ética, porque no vale solo que esto nos parezca muy bonito o que nos produzca un sentimiento de, no sé, de agrado o de apoyo, sino vamos a intentar categorizar esto. Y la tesis clásica es que esto, la no violencia, como la donación de órganos, es uno de los llamados deberes imperfectos o de beneficencia, en los cuales yo establezco el cuánto, el cuándo, el dónde, el cómo y el a quién. De tal manera que dono o no dono. Y la Organización Nacional de Trasplantes pues tiene que aguantarse con lo que haga. Y si no dono, pues no dono. Y no me pueden decir nada. Ni la ONT ni nadie, ¿no? De tal manera que la donación o los deberes imperfectos son los deberes que quedaban reducidos a las personas paradigmáticas, los héroes, los santos, las personas que son modelos en la sociedad porque hacen cosas que decía la ascética clásica más dignas de admirar que de imitar, decía, que muy bonito. Pero, en fin, son personas admirables, las cantan los poetas, en fin, son, por ejemplo, los cantares de gesta medievales, lo que cantan son las gestas de estos sujetos, ¿no? Y las vidas de santos, lo que cantan son las gestas de estos sujetos, o de unos sujetos parecidos, ¿no? Y si vamos a Grecia y vemos pues la Ilíada y la Odisea, o en España el Cantar de Mio Cid, lo que cantan es eso. Estas personas admirables que han sabido dar su vida por un valor. Bien entendido, que lo han dado ellos, no quiere decir que lo tengas que dar tú o que lo tenga que dar yo. Eso es distinto. Por tanto, es un deber imperfecto porque está. Claro, ¿de qué va la ética? Yo creo que esto no nos lo planteamos muchas veces, ¿no? ¿Cuál es el concepto básico de la ética? ¿De qué hablamos cuando hablamos de ética? Claro, pues vamos hacia atrás, vamos a mirar cómo se gestó la ética, cuál era la idea generatriz que tuvieron los señores, pues sobre todo del círculo socrático, en especial Aristóteles, que es el primero que escribe una ética, o dos, o tres, pero en fin, una ética como mínimo, ¿no? Y que es la que de algún modo pues, fue el pistoletazo de salida y todos hemos ido detrás de ello, ¿no? Y la idea, por ejemplo, en la Ética Nicómaco de Aristóteles, pues hay un libro que es el centro de todo el libro. Se compone de 9 o 10 libros, según se mire. El centro es el libro quinto, ¿no? Y el libro quinto que está dedicado a la justicia. Y dice Aristóteles, en el primer capítulo del libro quinto, dice, la justicia es la virtud general, porque todas las demás virtudes o son justas o no son virtudes. Punto. Es decir, ¿de qué va la ética? Pues de la justicia. ¿Y qué es la justicia para un griego? Bueno, pues Zubiri decía, de la mejor manera de entender lo que significa justicia en griega es lo que se entiende en castellano con la palabra
ajustamiento. Por ejemplo, cuando las piezas de un mecano casan, cuando está cada una en su lugar, ese es su justo lugar. Está ajustado el mecano. Y decía, eso es lo que significa justicia en Grecia. Es el ajustamiento que cada cosa... Y yo recuerdo, hay un escrito hipocrático, los hipocráticos, los primeros médicos de la tradición occidental, fueron sobre todo cirujanos. Y los mejores libros del corpus hipocrático son quirúrgicos. Y hay uno que se titula Sobre las fracturas. Entonces, pues lo que dice es como reducir fracturas, etc., ¿no? Y dice el texto, dice, la función del médico es devolver los huesos que se han dislocado a su justo lugar. Por tanto, es ajustar lo que está desajustado. La justicia no es solo una virtud moral, sino que es una condición del cosmos, de las cosas. Las cosas tienen su justo lugar. Y solo cuando están en su justo lugar están bien. Y eso es lo que llamamos salud, en el caso del ser humano, etc., ¿no? El cirujano lo que busca es ajustar. ¿Claro? Pero cosa curiosa, ¿no? A fin de ajustar, el cirujano pues lesiona. Es decir, muchas veces para conseguir eso que consideramos justo tenemos que hacer una especie de injusticia. No sé si se ve, que es muy curioso. Es decir, la justicia no se basta a sí misma. Necesita el rodeo por cosas externas e incluso opuestas que se justifican por aquello de que estoy buscando la justicia. Por ejemplo, es decir, cuando, en fin, vivimos varias guerras muy desdichadas, los conflictos sociales son continuos, ¿y qué es lo que hacemos? Bueno, pues, ¿qué es una guerra? Pues es algo que consideramos que ha alterado la norma justa de comportamiento, ¿no? Y entonces, cuando alguien ha alterado la norma justa de comportamiento, el que se encuentra agraviado de alguna manera, se considera que está justificado para producir otro desajustamiento, que es la respuesta. No sé si se ve esto. Es decir, se ha lesionado un valor. ¿Y cómo intento yo arreglar esa lesión del valor? Lesionando otro. Con lo cual ya hay dos lesionados. No, esto es tremendo, ¿no? Es decir, la lógica de la justicia es una lógica absolutamente paradójica. La justicia la intentamos solventar o arreglar mediante injusticia. Lo cual, pues es esto a todos los niveles. Esto es lo que hace el cirujano. El cirujano intenta evitar el dolor produciendo dolor, por ejemplo. Una cosa. Y en el orden pues, social sucede exactamente lo mismo, ¿no? Esto además, fijaos, no solo es un problema ético, sino que en la cultura occidental desde muy pronto se convirtió en un problema teológico. Por ejemplo, atengámonos solo a la tradición cristiana. Podríamos ver la tradición judía, la tradición musulmana y otras, ¿no? Pero, en fin, el cuerpo de los que forman parte de la religión cristiana forman una cosa que la tradición ha llamado un cuerpo. No es un cuerpo físico, es un cuerpo místico, pero es un cuerpo. Y es un cuerpo en el que se entra y del que se sale, y además en el que sucede, y esto por ejemplo lo dice Pablo de Tarso en sus cartas, ¿no? En el que sucede que hay partes que se pueden gangrenar o que pueden estar enfermas y que pueden ser un peligro para la salud global del cuerpo. Pensad en una gangrena de una extremidad inferior, por ejemplo, ¿no? Y entonces, claro, para sanear el cuerpo,
tenemos que producir pues, un perjuicio, como puede ser la mutilación, etc., o incluso la muerte de aquel que está actuando de un modo que es peligroso para el cuerpo, o que pone en jaque el cuerpo, ¿no? Por ejemplo, hay una frase de Pablo de Tarso en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, que dice, utiliza la imagen, la metáfora médica, para explicar lo que es el cuerpo místico. Dice, si padece un miembro, juntamente padecen todos los miembros. Si una extremidad está gangrenada, pues todo va a doler en todo el cuerpo, no solo la pierna, todo el cuerpo, ¿no? Y va a poner en jaque la estructura de todo el cuerpo. Y si goza un miembro, juntamente se gozan todos los miembros. Por tanto, por otra parte, hay otros textos que están en los evangelios, por ejemplo, uno que conocéis todos, que está en el Evangelio de Mateo, que dice, si tu ojo derecho te escandaliza, arráncatelo. Esto lo dice varias veces, no una. Esto está en 5:29 y en 18:9-10. Aparece de nuevo. Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo y tíralo. Es decir, en el cuerpo que formamos, el cuerpo social, o en el caso de la Iglesia, el cuerpo místico, hay miembros gangrenados, digamos, ¿no? Es decir, miembros problemáticos de algún modo. Y el problema es qué hay que hacer con ellos, ¿no? ¿Qué es lo justo? Por tanto, estamos intentando entender el término justicia, ¿no? Y es claro que lo que hay que hacer es extirpar. Es extirpar aquella parte gangrenada que pone en jaque la armonía general, la justeza general del cuerpo. ¿Esto por qué lo digo? Pues porque estamos hablando de sociedades no violentas o de la no violencia, pero en toda la historia de Occidente, y hablo de Occidente porque es lo que yo conozco un poco, pero supongo que en Oriente pasó igual, lo que pasa es que yo ahí no me meto, ¿no? Esto en la historia de Occidente es lo que se conoce con el nombre de violencia sagrada. La violencia sagrada que ha existido. Hay libros, hay un autor francés muy recomendable que ha fallecido hace poco, René Girard, que se especializó en el estudio de este fenómeno, ¿no? La llamada violencia sagrada, la función de los chivos expiatorios en la historia de todas las culturas, ¿no? De la cultura occidental, ¿no? Y esto en nuestra cultura, en la cultura occidental cristiana, pues también sucedió, como en todas, ¿no? De tal manera que la teología cristiana, desde muy pronto, justificó la violencia. O sea, estamos hablando de no violencia. A mí el tema que me han puesto es la no violencia y la cultura de la no violencia. Y somos hijos de una tradición en la que la violencia no solo ha existido siempre, sino que ha sido sagrada. Es decir, se la ha justificado del modo más elevado, más potente que tenía nuestra cultura, ¿no? Voy a leer un texto del máximo teólogo de la tradición cristiana, que se llamó Tomás de Aquino, un pensador del siglo XII y un poco del siglo XIII, y en la Suma Teológica, en la segunda pars de la Suma Teológica está escrita, son preguntas y respuestas, y en latín la pregunta no comienza con una interrogación, sino con una expresión latina que es utrum, sí, el sí condicional castellano, ¿no? Y en la secunda secunde
En el artículo 3 de la cuestión 11, Tomás de Aquino se pregunta: Utrum heretici sint tolerandi. Sí debe tolerarse a los heréticos, a los herejes. Poned atención en la palabra tolerancia, porque este texto ha dado que hablar a todo lo largo de los siglos posteriores. Este fue el origen del debate, que es un debate fortísimo a la altura del siglo XVII y XVIII en Europa, de la tolerancia. Por ejemplo, John Locke escribió una carta sobre la tolerancia, Voltaire tiene un libro sobre... En fin, esto se convierte en un tema de análisis, ¿no? ¿Por qué el debate sobre la tolerancia en la Europa del siglo XVI y XVII? Pues porque se ha producido en 1517 la escisión protestante y empiezan las llamadas guerras de religión modernas en Europa. Y la tesis católica era que había que exterminar a los protestantes, y la protestante pues igual, pero al revés, ¿no? Y entonces, claro, hicieron unas guerras. Hay una guerra que ustedes la han estudiado en historia, que se llama la Guerra de los 30 años en Europa. Claro, yo supongo que después de 30 años estaban exhaustos. No solo estaban exhaustos, habían acabado con la economía europea. Aquello era todo un erial, toda Europa, sobre todo la parte norte, por ejemplo, de Alemania. Hay una obra de Bertolt Brecht, que es Madre Coraje, que expresa ese momento de la cultura alemana, ¿no? La de la Guerra de los 30 años y el desgarre total de la vida en todos los niveles en la Europa de aquel momento. Claro, 30 años de guerra, al final todo destrozado. Y los filósofos empiezan a darle vueltas al calétere y llegan a una conclusión. La verdad es que podían haberlo hecho un poco antes, ¿no? Y la conclusión fue que hay que tolerar a la gente, aunque tenga valores o creencias distintas a las que tiene uno, ¿no? De tal manera que tenemos que ser personas capaces de convivir en la diferencia. Bueno, eso nos ha costado mucha sangre y muchísimos siglos. Y no sé si lo hemos conseguido, pero en cualquier caso, bueno, pues esto, el bueno de Santo Tomás de Aquino se lo planteó en la Suma Teológica, y la contestación que dio ha sido básica en la tradición occidental, en la tradición cristiana occidental. Y os voy a leer la conclusión. El texto son argumentos, contraargumentos, pero al final él hace un resumen. Y os voy a leer el resumen. Y dice así: por tanto, ¿debe tolerarse a los herejes? Es la pregunta. Y la respuesta es: en realidad es mucho más grave corromper la fe, que es la vida del alma, que falsificar moneda con que se sustenta la vida temporal. Por eso, si quienes falsifican moneda u otro tipo de malhechores justamente son entregados sin más a la muerte por los príncipes seculares, con mayor razón los herejes convictos de herejía podrían no solamente ser excomulgados, sino también entregados con toda justicia a la pena de muerte. Mas por parte de la Iglesia está la misericordia en favor de la conversión de los que yerran. Por tanto, es justo condenarlos a muerte. Pero si se convierten, entonces ya cambia la cosa, ¿no? Y dice, mas por parte de la Iglesia está la misericordia. La misericordia es para aquellos que se convierten, no para los otros. Está la misericordia en favor de la conversión de los que yerran,
Y por eso no se les condena sin más, sino después de una primera y segunda amonestación. ¿No? Te amonestan y tú retrocedes, pues ya no. Como dice una primera o segunda amonestación, como señala el apóstol, y lo que cita es la carta de Tito, ¿no? Que, bueno, fue apóstol a medias. Pero después de esto, si sigue todavía pertinaz, si tú le amonestas pero no atiende, la Iglesia, sin esperanza ya de su conversión, mira por la salvación de los demás, del cuerpo. O sea, entonces hemos diagnosticado una gangrena. Y entonces el problema es qué hacer con esa gangrena si no hemos podido reducirla a salud, ¿no? No ha querido, ¿no? Por tanto, podrían no solamente ser excomulgados, sino también, que justamente son entregados sin más a la muerte por los príncipes seculares. Con mayor razón, los herejes convictos de herejía podrían no solamente ser excomulgados, sino también entregados con toda justicia a la pena de muerte. Mas por parte de la Iglesia está la misericordia en favor de la conversión de los que yerran, y por eso no se les condena sin más, sino después de una primera y segunda amonestación, como enseña el apóstol. Pero después de esto, si sigue todavía pertinaz, la Iglesia, sin esperanza ya de su conversión, mira por la salvación de los demás y los separa, por tanto, a esa zona, los separa de sí por sentencia de excomunión. Y aún va más allá, relajándolos al juicio secular para su exterminio del mundo con la muerte. A este propósito, afirma San Jerónimo, y se lee en el decreto, hay que remondar las carnes podridas, hay que quitar, hay que limpiar las carnes podridas. Y a la oveja sarnosa hay que separarla del aprisco, no sea que toda la casa arda, la masa se corrompa, la carne se pierda y el ganado se pierda. La carne se pudra y el ganado se pierda. Arrio, en Alejandría, esto fue el origen del arrianismo, Arrio en Alejandría fue una chispa, pero por no ser sofocada al instante, todo el orbe se vio arrebatado con la llama. Este es el texto. Por tanto, no violencia. Claro, la tesis clásica es que el criterio básico de la ética es la justicia. Y la justicia es el ajustamiento. Y el ajustamiento, ¿qué es lo que hace el médico cuando hay una fractura e intenta reducir los trozos de la fractura y ponerlos en su forma natural para que consoliden bien el callo de fractura y se arregle la situación? Pues el médico tiene que tirar, tiene que producir dolor, tiene que realizar un acto cruento, muy cruento, para beneficio del cuerpo, ¿no? Lo mismo dice Santo Tomás. Esta metáfora es la que hay que aplicar, ¿no? Claro, esto se junta con la tesis que he expuesto antes de que hay dos tipos de deberes, los deberes perfectos o de justicia y los deberes imperfectos o de beneficencia. Esta distinción de deberes no está en la ética Nicómaco ni está en Grecia, hasta que apareció un movimiento que fue el estoicismo. Me han dicho que Jesús Conil estuvo hablando de mi libro y tal. Bueno, mi libro es tan gordo porque yo no he sido capaz de hacerlo mejor. ¿Y por qué no he sido capaz? Pues porque he tenido que explicarme a mí mismo y explicar a los demás un misterio. Y el misterio es que la deliberación está en Aristóteles perfectamente clara,
Aristóteles se muere exiliado de Grecia. Aristóteles había sido preceptor de Alejandro Magno. Alejandro Magno, ya sabéis que arrasó Grecia, siguió para el oriente, conquistó buena parte del oriente, llegó hasta lo que hoy es Pakistán, llegó hasta lo que es Egipto, toda la cuenca sur del Mediterráneo la helenizó, pero la cultura griega clásica desapareció porque se mezcló con todas las tradiciones del sur del Mediterráneo, ¿no? Y, por ejemplo, la idea de polis, que en la filosofía clásica griega es fundamental, en ética también, no solo en política, Alejandro Magno se la cepilló. De tal manera que lo que él buscaba no era la polis, que haya polis, no, es la cosmópolis, que todo es una polis, ¿no? Y yo voy a ser el jefe de la polis. Claro, entonces, fijaos, si vais a Grecia, por ejemplo, Atenas, veréis que no hay una estatua dedicada a Aristóteles en toda la ciudad. Y sin embargo, en Atenas hay un edificio, un palacio, que es el de la Sociedad Científica de Atenas, algo así como la Real Academia, ¿no?, de Ciencias de Atenas. Y delante de ese palacio, ¿qué hay? Pues una estatua de Platón, no de Aristóteles. Aristóteles desapareció. ¿Por qué? Porque Aristóteles fue el preceptor de Alejandro Magno. Alejandro Magno es el que acabó con la Grecia clásica, de tal manera que en las historias de Grecia, con Alejandro Magno comienza otro periodo, que ya no se llama Grecia clásica, se llama helenismo. Y el helenismo es el declive de la cultura griega. Bueno, pues, claro, esto lo hace Alejandro Magno, discípulo de Aristóteles. ¿Cuándo comienza el helenismo? Pues en el fondo cuando se muere Aristóteles, que no se muere en Atenas, se tiene que ir a una isla donde su madre le había dejado una casita y sale huyendo de Atenas para evitar, dice, que se cometa un segundo crimen contra la filosofía. Así. Primero había sido Sócrates y veía que iba por un camino muy similar y entonces puso pies en polvorosa y se fue. Y claro, entonces la ética Nicómaco en la historia del Occidente no ha tenido ninguna repercusión. ¿Qué ética es la que ha tenido el Occidente? La ética estoica. Y Zenón de Citio, el padre del estoicismo, nace a la vez casi que muere Aristóteles. Y ahí empieza. ¿Y qué es lo que van a hacer las tres religiones del libro? La judía, la cristiana y la musulmana. La teología moral de esas religiones utilizan términos de Aristóteles, sí, pero pasados por el estoicismo. La ética que ha funcionado de verdad en la historia de Occidente es la ética estoica. Bueno, intentar demostrar eso es la consecuencia de que este libro tenga tantas páginas, ¿no? Y que al bueno de Aristóteles ha habido que redescubrirle a mediados del siglo XIX. Es una cosa espaventosa, pero es así, ¿no? Bueno, pues claro, ¿qué es lo que el estoicismo que introduce en ética? La distinción de que yo he hablado antes entre deberes perfectos y deberes imperfectos. Esa es estoica. No está en la ética Nicómaco, ni está en Sócrates, ni está en Platón. ¿Y entonces qué? Lo que hay son unos deberes perfectos que son de obligado cumplimiento y los deberes imperfectos. Para un tema como el que tenemos aquí, el de la no violencia, esta distinción es clara. ¿Cómo estamos pensando el tema de la violencia? ¿Desde Aristóteles? No, desde el estoicismo. Y decimos, bueno, esto como la donación de órganos es un deber imperfecto, lo cual quiere decir que es un medio deber o que casi no es deber. Y por tanto hago lo que puedo, pero en fin, no me obliga. Esta es la tesis. ¿Qué es esto de la no violencia? Pues un pío deseo. En la cultura occidental esto es un pío deseo. Hombre, estaría bien que fuéramos no violentos, que no hubiera guerras y tal, pero ni me lo creo, ni creo que se lo crea nadie.
Por tanto, dejémoslo así, como un asunto casi poético en el que, es decir, la tesis clásica es que la no violencia es un acto supererogatorio y altruista, dedicado o reservado a santos y a héroes. Pero para la tribu normal, no, eso no. No, nosotros con los deberes perfectos tenemos suficiente, ¿no? En la tribu normal, ¿qué es lo que tiene que imperar? Pues lo que dice la ética. ¿Y qué dice la ética? Justicia. ¿Y la justicia qué dice? Que quien la hace, la paga. ¿Qué es eso de la no violencia? Si la has hecho, pues lo tienes que pagar. Y nada más, ¿no? No es moralmente justificable lo que va contra el principio de justicia que antes hemos dicho y le hemos oído decir a Aristóteles, que es la virtud general. ¿De acuerdo? Esto es teoría. Voy a bajar a la práctica. ¿Por qué? Pues porque todos conocemos, ya estamos mucho más cerca, que en el siglo XX pues hubo un régimen muy malo, el régimen nazi, que además invadió buena parte de Europa, entre otras casi toda Francia, ¿no? Y que cometió tropelías sin cuento, y después, cuando se acabó la Segunda Guerra Mundial, pues se crearon unos tribunales en los cuales se condenó a algunos a muerte y a otros a muchos años de reclusión. Por ejemplo, en Francia, a muchos franceses que habían estado y condescendido con las llamadas tropas de ocupación, que eran las tropas alemanas en territorio francés, ¿no? Bueno, y los metieron en la cárcel y estaban condenados pues, a cadena perpetua. Había muchos. Había tantos que cuando pasaron 30 años, en los años 60, pues al gobierno francés se le planteó un problema. ¿Hasta cuándo tenemos que estar con estos señores que están aquí comiendo la sopa boba, no produciendo nada, siendo una rémora para el erario público? Esto hay que esperar a que se mueran. O ya han penado bastante, con 30 años. Y entonces empieza el debate sobre lo que se llamó en Francia las leyes de punto final. Luego esto ha corrido en Argentina, en bastantes sitios, ¿no? Las leyes de punto final, ¿no? Y el asunto que se planteó, que esto es muy interesante, es si una categoría que se estableció durante la Segunda Guerra Mundial, poco después, que se llamaron y se llaman los crímenes contra la humanidad. Claro, estas frases redondas son muy peligrosas, ¿no? ¿A qué obligan, no? Por ejemplo, los crímenes contra la humanidad pueden prescribir o no, que es un problema jurídico, o no. ¿Son prescriptibles o no son prescriptibles? Porque en derecho todo es prescriptible. Pero, claro, los familiares de los que habían muerto a manos de los nazis decían que no era prescriptible, que eran unos criminales de guerra que tenían que pagar con su vida toda la vida y que no había prescripción posible, ¿no? En tanto que en el Parlamento francés pues estaban liados con que ya llevaban 30 años, había que sacarlos de alguna manera, y que podía darse por prescrito el delito que habían cometido, pues hacía ya muchos años, ¿no? Y esto tiene que ver con el derecho que se inició en los tribunales de Nuremberg primero, inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, de Tokio en el caso de la guerra con Japón. Claro, ¿qué pasó en Nuremberg? Pues que los jueces norteamericanos que se trasladaron a Nuremberg para hacer justicia, los jueces tienen que hacer justicia con leyes.
Y el problema era con qué leyes. Con las leyes alemanas, no porque no habían cometido delitos según las leyes alemanas. Con las leyes norteamericanas, pero mira, las leyes norteamericanas se aplican en Norteamérica, pero no en Alemania. Un juez que está en Alemania, ¿qué leyes tiene? Y entonces empiezan a decir, no, es que hay unas leyes universales. Hay unas leyes que son... Y hay unos crímenes contra la humanidad, no contra un país, sino contra... Y entonces empieza a aparecer y se mete en este lío. Bueno, este lío ha dado lugar a una literatura. Yo voy a enumerar unos libros. Es un mundo. Y por tanto, si ustedes quieren meterse, el debate que se produjo en la sociedad, sobre todo francesa, de los años 60, y que ha dado lugar a reflexiones de unos filósofos y de unos señores que trabajan en ética muy interesantes, sobre la prescriptibilidad o imprescriptibilidad de los llamados crímenes contra la humanidad. Esto en España ha tenido su coletazo. Aquí los teóricos no le han dado tantas vueltas, pero se ha hablado de ello, ¿no? En el caso de ETA y de los juicios, y se sigue hablando. Por ejemplo, las asociaciones de víctimas del terrorismo pues siguen con este tema. Lo mismo que pasó en Francia con los familiares de los crímenes contra la humanidad en Francia, ¿no? Por ejemplo, hay un señor que ya nadie habla de él, pero que fue muy famoso hace 30 o 40 años, que se llamó Simon Wiesenthal. Este hombre era un cazador de nazis. Los mayores lo recordaréis, los jóvenes pues no tenéis por qué recordarlo. Y este señor escribió un libro con su experiencia durante la Segunda Guerra Mundial, que podéis ver, que se titula Los límites del perdón. Es decir, pues claro, todo esto se arregla con justicia. Hombre, las leyes de punto final no son justas. Echan mano de una categoría distinta, que es el perdón. Y ahora vamos a ir al perdón. Pero resulta que con solo justicia las sociedades no funcionan. Y de vez en cuando hay que acudir a una categoría muy distinta, que es la categoría del perdón, ¿no? Y el bueno de Simón, claro, esto había gente que le afectaba en primera persona y por tanto se consideraban muy concernidos directamente por todo este debate. Uno de ellos, Simón Wiesenthal. Y el título del libro es Los límites del perdón. Primero, ¿qué es eso del perdón? Ahora veremos un poco. Y segundo, ¿tiene límites o no tiene límites? O yo puedo perdonar todo lo que quiera. Bueno, pues este es uno, ¿no? Es decir, Hannah Arendt, en La condición humana, se plantea también el problema. Un señor que no sé si conocéis, que fue un filósofo francés y que ha influido mucho en España también, ¿no? Llamado Yankelevich. Este, como su propio nombre indica, pues era judío. Y después de la Segunda Guerra Mundial, pues escribió varios libros sobre esto, ¿no? Tiene un libro que publicó antes de la Segunda Guerra Mundial, Valor y significación de la mala conciencia, otra categoría fundamental del siglo XX. En la filosofía del siglo XX, el tema de la mala, no tenemos tiempo, pero es un tema fundamental, ¿no? Y el año 67 publica otro libro, Yankelevich, que se titula El perdón. ¿Qué es eso del perdón? ¿Y cómo se categoriza el perdón? Como mínimo hay que decir una cosa, el perdón no tiene nada que ver con la justicia, es otra cosa. Y el problema es justificar esa otra cosa, ¿no? Entonces, el perdón, eso es del año 67. El año 71 publica otro libro, Perdonar, entre interrogaciones.
Y el año 1986, pues publica otro, que es el último que yo he leído, Lo imprescriptible. ¿Hay cosas imprescriptibles o no? Y si las hay, dígame usted cuáles, claro. Es decir, se puede prescribir todo y decir, bueno, borrón y cuenta nueva. A partir de ahora, los crímenes de la Segunda Guerra Mundial ya no cuentan, ¿no? Y el bueno de Yankelevich dice, pues, todo es prescriptible. Bueno, es el caso de Hannah Arendt, es el caso de Yankelevich, es el caso de Derrida, otro. Claro, en Francia los filósofos le dieron mucho al caletre. Aquí en España no pasó lo mismo, pero esto se convirtió en un debate nacional, ¿no? Y el bueno de Derrida publica el año 67 un libro que se titula El perdón. Ahora vamos a ir al tema del perdón. ¿El perdón qué es eso de perdonar? Y el año 71 publica otro libro que entre interrogaciones se titula Perdonar. Y el año 86 publica otro texto que se titula Lo imprescriptible. Y un último filósofo que además Tomás conoce bien, que es Ricoeur, Paul Ricoeur, escribió el año 2000 un texto muy bonito que se titula El perdón difícil, que está en un libro, bueno, donde distingue pues dos tipos de lógicas, lo que llama la lógica de la equivalencia, que es la justicia, el do des, ¿no? Tú me das, yo te doy, y si no me das, no te doy. Tal, ¿no? Y lo que llama Ricoeur la lógica de la sobreabundancia. O sea, la cuestión es, ¿hay algo más allá de la lógica de la equivalencia? Y si hay algo más allá, ¿qué es eso? ¿Y qué función juega en el ser humano, ¿no? Bueno, aquí intervinieron, por ejemplo, la comisión que algunos recordará, Desmond Tutu, yo no sé si recordáis esto, sobre que se hizo en África del Sur, cuando es lo mismo, es el intento de seguir dando vueltas a esto que fue muy, muy interesante, ¿no? Y en todo esto planteó un tema que, sobre todo en la fenomenología francesa, ha sido fundamental, ¿no? Y es el tema del perdón. ¿Qué es eso del perdón? Y el perdón es una categoría que solo se puede entender desde otra categoría, que es la categoría de don. La categoría de don. ¿Y qué es el don? Pues aquello que me dan, pero sin merecimiento ninguno por mi parte. Porque si hay merecimiento, ya es justicia, no es don. No sé si se ve. Esto es lo que se ha llamado el falso don. Es decir, yo te doy, pero porque quiero recibir. Eso no es don. El don auténtico es don a fondo perdido. Es puro don liberal, ¿no? Y concretamente, claro, puede haber perdones interesados. Pero estos autores dicen, no, es que no se trata de eso, ¿no? El asunto es que en el ser humano hay una experiencia que es la generatriz de la ética. Y esa experiencia es la experiencia de la justicia. En el siglo XX esto lo entiende el más tonto, porque lo único que gestiona nuestra vida es este criterio, la justicia. Todo nos parece justo e injusto, y cuando vemos en la televisión que alguien ha hecho algo inadecuado, decimos, este es el ABC. La justicia la entendemos. Lo que esté más allá de la justicia lo ignoramos completamente. No existe. Somos ciegos para ello. ¿Y hay algo más allá de la justicia? Te dicen esto, sí, hay una cosa, que es el don. ¿Y qué es el don? Pues es aquello que se me ha dado
pero que yo no puedo exigir. Por tanto, que no se rige por el principio de equivalencia típico de la justicia. Y claro, cuando los filósofos han empezado a meter el dedito en este tema, pues se han dado cuenta que el don es casi todo en la vida humana, que el tener la vida es un don, que mil cosas, es decir, y la categoría de don, es decir, curiosamente, la categoría fundamental en nuestra vida no es la categoría de justicia, es la categoría de don. Estamos aquí por puro don. Y luego está clara otra cosa, y es que sin la categoría de don, la vida humana no se entiende y no es posible. No es posible. Cuando una madre tiene un hijo y se tiene que levantar 10 veces a lo largo de la noche porque el niño llora o hay que darle de mamar o lo que sea, pues no puede decir esto que estoy haciendo lo hago por justicia. No tiene sentido. No es así. Entonces, ¿qué es lo que le mueve? ¿Qué es lo que le mueve a la madre o al padre? Es una categoría distinta, ¿no? Que es el dar sin recibir. El puro don. Claro. Y entonces los filósofos, sobre todo franceses, y esto hay que reconocérselo, han empezado a escarbar en la categoría de don. No todo es justicia en la vida humana. Más aún, con solo justicia, la vida humana es invivible. Hay un texto en el Evangelio de San Mateo que dice: gratis accepistis, gratis date. Traduzco: recibisteis gratis, dadlo gratis. Y esto es la vida humana. La vida humana, estamos en el mundo gratuitamente. Y el problema es qué hacemos nosotros, ¿no? Y, bueno, pues esto es a lo que ha llegado. Por ejemplo, Ricoeur habla de dos lógicas: la lógica de la justicia y la lógica del don. Y el problema es si las sabemos gestionar o no, o consideramos que solo hay una. Y que el don, el único don que hay, es el don interesado. Yo doy para que me den. Y dice Ricoeur, eso no es don. Eso no es puro don. Eso es otra cosa. Bueno, pues fijaos qué curioso. Y acabo, O sea, porque... No, pero esto lo vio Aristóteles. Parece mentira, pero es así. Aristóteles en la Ética Nicómaco pues escribe la Ética Nicómaco, ¿no? Y cuando está llegando al final del libro, pues se plantea un tema. ¿De qué va la Ética Nicómaco? De la justicia, lo dice él, del ajustamiento de las piezas, ¿no? Y de la perfección, eso es la perfección, ¿no? Y eso es la plenitud, eso es la eudaimonía de la que parece que habló Jesús con él el otro ayer, ¿no? Entonces, pero curiosamente, cuando se va acercando al final del libro, Aristóteles se da cuenta que hay algo que está más allá de la justicia. Todo lo que había escrito. Y dedica un libro, más bien dos, o un libro y pico, al tema de la filía. Filía es un término griego que se tradujo al latín por amicitia, amistad, o por amor de amistad. Es un tipo de amor, ¿no? Cuando uno ama, pues ama a fondo perdido. No ama siguiendo el criterio de justicia. Yo te amo si tú me amas, y yo te doy si tú me das. Eso no, dice Aristóteles, no, eso no es amor, ni es amistad. Cuando una amistad es interesada, no es amistad. La amistad tiene que ser desinteresada. Si yo te digo, yo soy amigo de este señor porque quiero que me dé, pues has acabado con la amistad. La amistad o es pura o no es amistad. Y esto Aristóteles lo tiene clarísimo, ¿no?
¿Y qué dice al comienzo del libro 8 de la Ética Nicómaco? La amistad es lo más necesario de la vida, dice. No dice la justicia es lo más necesario de la vida, sino que dice que la amistad es lo más necesario de la vida, ¿no? Os voy a leer unas líneas, si lo encuentro. Coño, yo creo que sí. Dice, sin amigos nadie querría vivir. Con toda la justicia, pero sin amigos. Dice, nadie querría vivir, aun cuando poseyera todos los demás bienes. Hasta los ricos y los que tienen cargos y poder parecen tener necesidad, sobre todo, de amigos. Claro, entonces, ¿y qué es lo propio de la amistad? A diferencia de cualquier otro tipo de relación humana, que es una donación sin retorno. Si hay retorno, no es amistad. Esto es lo que llama Aristóteles la benevolencia. Es querer al otro por el otro, no por mí. Por tanto, la amistad es un acto de amor. Y así acaba la Ética Nicómaco. La Ética Nicómaco acaba con algo que está más allá de la justicia y que, sin embargo, para Aristóteles es lo más necesario en la vida y lo más importante de la vida. Bueno, pues si esto es así, ahora, después de que haya acabado Aristóteles su libro, puedo acabar yo mi intervención, ¿no? Hablando de que, pues yo creo que, ¿de qué va la ética? Digamos, siguiendo Aristóteles, de la justicia, ¿no? De la justicia conmutativa, la distributiva, la social, la legal, eso de que hablan los telediarios continuamente y tal, ¿no? Y el tema que estamos aquí analizando, que es el tema de la no violencia, ¿qué es lo que nos plantea? Pues que en la vida humana hay algo que quizá es lo más importante de la vida y que, sin embargo, no tiene nada que ver con la justicia o está más allá de la justicia. Y eso es, pues, lo que el bueno de Aristóteles llamaba amor. Y esto, por ejemplo, en la tradición cristiana, y los que han seguido el curso mío, pues es lo que en la tradición cristiana se llama agape. Es decir, es el amor, pero no el amor interesado, sino que es el amor altruista, ¿no? Y, por tanto, el amor, es un don. El sentir esto es un don en sí, ¿no? Y es el único don que permite introducir en la vida humana la categoría de perdón, que desde la idea de justicia no hay modo de manejar. El perdón genuino es siempre gratuito y a fondo perdido. Y el don y el perdón, pues están más allá de la ética. Son, siguiendo a Aristóteles en el libro 8, un acto de amor. Y entonces nos aparece otra categoría, que ahora cobra la condición de básica o de fundamental, que es la categoría de amor. Un mundo con justicia, pensemos en un mundo completamente justo, pero sin amor no es un mundo humano. No. El paraíso del proletariado, ¿no?, que del siglo XIX
donde es la justicia lo que reina, pero nada más, no es un reino humano, ¿no? De hecho, los amigos verdaderos lo son altruistamente, no esperan nada a cambio, la amistad es un acto de amor y la amistad no tiene nada que ver con la justicia, sino con eso otro que está más allá de la justicia, que hemos llamado el don y que es el caso del amor real. ¿Sí? ¿Qué es eso? Pues nada. El micrófono se revela. No, acabo ya. No. La amistad es un acto de amor. El vínculo de la amistad verdadera nada tiene que ver con la justicia. El amor es siempre inmerecido. No solo es desinteresado, es inmerecido. No tiene nada que ver con el mérito. ¿De qué va la ética? Del mérito. ¿De qué va el amor? Pues de lo que está más allá del mérito. El amor es siempre inmerecido si se trata de verdadero amor. Y porque el amor es un don, en él es posible el perdón. Ahí sí. El perdón total o a fondo perdido, que es el único perdón. Aristóteles, y estoy hablando de una persona que no era teólogo, no era cristiano, no era... Aristóteles, al final de la Ética Nicómaco, parece que lo vio claro. Y Derrida, un filósofo francés, hizo famosa la expresión que da título a uno de sus libros, perdonar lo imperdonable. Claro, todos decimos, esto pertenece al lenguaje común, esto es imperdonable. Bueno, dice Derrida, no has entendido el perdón hasta que no seas capaz de perdonar eso que te parece imperdonable. Claro, perdonar lo imperdonable parece una paradoja, porque si es imperdonable no se puede perdonar, ¿no? Por tanto, parece el título de una paradoja, pero que intenta decir algo tan importante como que el verdadero perdón consiste siempre en perdonar aquello que desde el punto de vista de la ética es imperdonable. Y esto que demuestra y acabo, que la ética no lo es todo. Aquí estamos, todos hemos estudiado ética, nos hemos formado y es muy importante esa formación, pero cuidado, no confundamos, no cometamos un sofisma que todo el que ha estudiado un poquito de lógica conoce con el nombre de sofisma pars pro toto. Es confundir una parte con el todo. Y la ética es importante, pero la ética no es todo. Más allá de la justicia está el amor. ¿Qué deducir de todo esto? Que la ética no lo es todo, como tampoco es todo la justicia. Más allá de la ética está el amor. Nadie puede exigir que le amen. No es exigible en justicia que te amen. El amor no pertenece a la ética. No es un deber, es un don. Esto no lo digo yo, lo dice el refranero popular. Quien tiene un amigo tiene un tesoro. Y es que con sola justicia o con sola ética, la vida humana no es vivible, no es humana. De lo que cabe concluir que la ética acaba en algo que está más allá de ella. La ética es necesaria, pero no es suficiente. Hay algo más allá de la ética.
está el mundo del don, de lo que se nos da a fondo perdido y de lo que nosotros damos de este mismo modo, si es que lo damos. Y eso es lo más humano y también lo más importante en la vida humana. Termino con la frase de Aristóteles, que sabéis que para mí pues es un referente. El amor es lo más necesario de la vida. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor, muchísimas gracias. Hemos ido todo el congreso bastante bien, yo creo que vamos hasta bien al final, que siempre se alarga. Nos falta ya solamente clausurar y os queremos pedir un poquito de paciencia, por favor, para hacer una clausura como merece y que no salgáis corriendo. Nada más que eso. Eso es que hay alguna sorpresa. Gracias. Que tenemos una sorpresa. Gracias, Diego. Estarán detrás, yo creo que por ahí detrás. Espérate, quédate. No, yo me bajo. No. ¿Dónde estás? ¿Aquí? La directora general en el centro. ¿Y aquí? Ya. ¿Y aquí? David. Veas a Diego libre y le dices que por favor me lo dedique. Siéntate ahí a su lado. Y tienes que dejar el mío. Gracias. ¿También te quedas? Igual. Así queda feo esto. Si quieres lo bajamos. Como tú prefieras. Estíbaliz aquí, ¿verdad? Diego Guillermo. ¿Te parece bien? Decimos unas palabritas y te dejo el de clausura. Sí. Ok. ¿Y Concha? No, yo sola. Ok, perfecto. Van a por otro. Yo ya la tengo. No, yo bien. Yo estoy bien, ¿eh? Sí. Sí. Estos enchufas solo. Sí, no tienes que dar nada. Sale solo. Como he cambiado la forma Todo bien, verbal, ya no te veremos a ver preocupes. si no me No te lías. Claro. De todas maneras, no sé si a ti no. Pues nada, llegamos al punto final de este congreso. Quiero darle la bienvenida a Estíbaliz Tolosa, la directora general de Cuidados y Humanización del Gobierno de Aragón, que nos acompaña en esta mesa de clausura. Bueno, este es el momento de dar las gracias, ni más ni menos, ¿no? Creo que este ha sido un magnífico congreso. El congreso, como saben, estaba coorganizado por el Colegio Oficial de Enfermería de Teruel y por el Instituto de Estudios Turelenses, y ha habido un montón de entidades colaboradoras a las que también es de justicia el darles las gracias. También quiero dar las gracias a todos los ponentes, a todos los comunicantes y a todos ustedes que están aquí, que con su participación han hecho que esto sea realmente un auténtico lujo.
Y quiero, por supuesto, y este es un agradecimiento además no solo institucional, digamos, de la Asociación de Bioética Fundamental y Clínica, sino también personal, a Concha Thompson, a Concha Gómez, a las dos personas que han hecho posible, presidiendo los dos comités, el comité científico y el comité organizador, que este congreso haya sido, creo que, bueno, de gran calidad. Ustedes lo juzgarán. Bueno, sin ánimo de parecer soberbia, yo creo que este es un gran congreso. Yo me siento muy orgullosa como presidenta de cómo han salido las cosas. Creo que hemos tenido intervenciones de enorme calidad que nos han hecho pensar y creo que con eso cumplimos el objetivo principal. El tema era necesario, había que hablar de la violencia y de contrarrestar la violencia en los tiempos que corren. Y hemos estado deliberando para buscar un cuidado responsable, que es lo que pretendíamos y como constaba en nuestro lema. Además, creo que hemos estado dando ideas, que no solo nos hemos limitado a hacer diagnósticos, sino que además hemos estado haciendo propuestas, buscando caminos para un mundo mejor, que yo diría que es finalmente la tarea principal de la ética. Y además hemos estado cultivando la amistad. Y me parece que este también ha sido un elemento importante en este congreso, como por otra parte es, me atrevería a decir, una seña de identidad de todos nuestros congresos. Queda mucho por hacer, pero vamos a seguir trabajando y, de hecho, también quiero anunciarles pues, este cambio de junta. Ya hemos elegido la que será la junta que nos relevará dentro de un año y que estará presidida por Javier Júdez, y creo que no puedo dejar la asociación en mejores manos. Así que quiero emplazarles también al Congreso de 2027, vayan apuntándolo en la agenda, que será en A Coruña. Y sin más, quisiera dar la palabra, no sé si a Concha Thompson, Concha Gómez, ¿alguien quiere decir algo? Nada, pues le damos la palabra a la directora general de Cuidados y Humanización, Estíbaliz Tolosa, y de nuevo muchísimas gracias por acompañarnos en este acto. Bueno, pues muy buenos días a todos y a todas. La verdad que para mí es un honor estar hoy aquí en nombre del Departamento de Sanidad a este 17º Congreso Nacional de Bioética, que este año se celebra aquí en Teruel. Bueno, sabéis que es mi ciudad natal, con lo cual estoy un poquito más nerviosa de lo normal, ¿no? Porque estar aquí entre mi gente pues no deja de ser un honor, como he dicho. Con un tema necesario y actual: contrarrestar la violencia deliberando para un cuidado responsable. Sí que quisiera disculpar al consejero de Sanidad, que lamenta no poderles haber acompañado en la inauguración debido a compromisos que tenía previamente adquiridos. Miembros del Comité Organizador Científico, representantes de la Asociación de Bioética Fundamental y Clínica y profesionales de la salud, bienvenidos. Este congreso no solo ha reunido a profesionales del ámbito sanitario, social y educativo, reúne sobre todo a personas comprometidas con una idea del cuidado que va mucho más allá de lo asistencial, porque cuidar es un acto ético, político y humano. Es una respuesta a la fragilidad que compartimos y un compromiso con la dignidad de cada vida. Vivimos, como bien recuerda la presentación de este congreso, en un mundo complejo, lleno de retos que nos invitan a reflexionar y actuar con responsabilidad. También en el ámbito sanitario y sociosanitario afrontamos dificultades que ponen a prueba nuestra vocación, pero precisamente por esto este encuentro es una oportunidad para repensar juntos cómo transformar estas dificultades en aprendizajes y en acciones que fortalezcan una cultura del cuidado más humana y compasiva. La Asociación de Bioética Fundamental y Clínica, que desde ya hace más de 30 años promueve el diálogo y la reflexión ética, nos invita nuevamente a mirar de frente a la realidad, a analizar críticamente y a buscar respuestas que conjuguen la razón con la compasión y la justicia. En este congreso se han debatido cuestiones que son el reflejo de los grandes dilemas de nuestros tiempos: la desigualdad en el acceso de la salud en los entornos rurales,
la violencia obstétrica y la necesidad en el enfoque ético del nacimiento, la planificación compartida de la atención al final de la vida, el uso ético de la inteligencia artificial y las nuevas biotecnologías, o la violencia estructural que sufren las personas mayores, dependientes o con discapacidad. Todos estos temas nos interpelen porque detrás de cada uno hay unos rostros concretos, vidas reales, historias de sufrimiento y de resistencia, y porque la ética no puede quedarse en un debate teórico, debe traducirse en acción, en políticas públicas y en prácticas profesionales más justas, más humanas y más conscientes. Desde la Dirección General de Cuidados y Humanización asumimos cada día este reto, cuidar también a quienes nos cuidan, porque la humanización del sistema de salud no es un lujo, ni un adorno, ni una moda pasajera, es una exigencia ética, profesional y social. Humanizar significa reconocer que no hay salud sin vínculos, que el bienestar de los pacientes está íntimamente unido al bienestar de los profesionales. Significa acompañar en los momentos difíciles, respetar la autonomía y los valores de las personas, escuchar activamente y dar sentido a cada uno del acto del cuidado. Por eso trabajamos desde diferentes líneas, promoviendo entornos laborables más seguros y saludables, impulsando la formación ética y emocional de los profesionales, fomentando la planificación compartida de la atención y reforzando el trabajo interdisciplinar que permita una mirada integral de la persona. Nuestro compromiso es avanzar hacia un sistema sanitario centrado en el cuidado y no solo en la curación. Un sistema que entienda la tecnología y la ciencia como aliados, pero que no se olvide nunca de que el corazón de la asistencia son las personas. El lema de este Congreso, Deliberando para un cuidado responsable, es, a mi juicio, un verdadero programa de acción. Deliberar implica escuchar, contrastar, comprender y discutir juntos. Implica reconocer la pluralidad de las miradas, de saberes y de experiencias, porque con lo que nos enriquecemos moralmente y que nos permite tomar decisiones más justas. En este contexto sanitario, donde las decisiones son cada vez más complejas, la deliberación ética es una herramienta indispensable. Nos ayuda a pasar del cumplimiento al compromiso, del protocolo a la compasión, del deber a la responsabilidad compartida. Esa deliberación debe estar presente en los comités de ética, en las aulas, en los equipos de trabajo y en la gestión de las políticas públicas, porque la ética no se delega, se ejerce. Y solo una organización que piensa éticamente puede cuidar humanamente. Los talleres precongresuales han sido un magnífico punto de partida, centrados en temas esenciales: la investigación cualitativa, la prevención de los malos tratos a personas mayores, la planificación compartida de la atención, los dilemas éticos en la ayuda para morir y el abordaje integral del dolor y del sufrimiento. A lo largo de las mesas de debate habréis reflexionado sobre las desigualdades de salud, la ética del cuidado ante la vulnerabilidad y los retos éticos que afronta la práctica clínica, la investigación y la organización sanitaria. Este congreso abrió con la conferencia del profesor Jesús Conil, quien nos invitó a pensar sobre el poder de la violencia y la debilidad de la razón deliberativa, recordándonos que solo el diálogo y el cuidado pueden contrarrestar la violencia en todas sus formas. El cierre de este congreso ha culminado con la conferencia del profesor Diego Gracia Guillén, titulada Deliberación para la no violencia, responsabilidad y ciudadanía. En ella, el profesor Gracia nos ha ofrecido una profunda reflexión
sobre la deliberación ética entendida no solo como un método racional para la toma de decisiones, sino como una forma auténtica de convivencia y de ejercicio de la responsabilidad compartida. Agradezco sinceramente a la Asociación de Bioética Fundamental y Clínica, a su presidenta, la profesora Leida Feijó, a Concha Thompson, a Concha Gómez, jopa, y al equipo, digo, no me lo voy a poner porque me acordaré, ves que no me he acordado, y al equipo organizador por su esfuerzo y por su compromiso para hacer posible este encuentro. Y agradezco a todos los profesionales y entidades que habéis apostado por venir hasta aquí a compartir conocimientos, inquietudes y experiencias. Vuestra presencia es un recordatorio de que la ética del cuidado no tiene fronteras y de que el diálogo es el camino para combatir cualquier forma de violencia, sea física, simbólica o institucional. Quiero terminar con una convicción profunda. Cuidar es una forma de resistencia. Resistencia frente a la indiferencia. Resistencia frente a la desigualdad. Resistencia frente a la deshumanización que a veces amenaza a instalarse incluso en los espacios donde se supone que debería habitar el alivio. Cuidar desde la ética y la responsabilidad es afirmar que la vida de cada persona importa, que ninguna vulnerabilidad nos es ajena, que la salud, la dignidad y el respeto son bienes comunes que debemos proteger. Queridos y queridas compañeras, durante estos días, Teruel se ha convertido en un espacio de pensamientos, de diálogos y de esperanza. Aprovechemos esta oportunidad para seguir construyendo una bioética viva, comprometida y transformadora. Una bioética que no solo reflexione sobre la violencia, sino que se atreva a contrarrestar con cuidado, con escucha y con humanidad. Con este deseo y con el más profundo agradecimiento a todos los que habéis hecho posible este congreso, declaro clausurado el 17º Congreso Nacional de Bioética. Muchísimas gracias. Nos levantamos, ¿no? Voy a ver un poco. Sí, Concha tenía algo previsto, no sé. ¿Nos vamos, Concha? O... Sí, vale. Me bajaréis ese. Sí, cómo no. Vamos por allá. Yo me acordaba que había... Venga, ahora ya vamos, ¿vale? Subirás la escalinata cuando vengas a Teruel.
Buenas tardes, buenos días, buenas tardes para los que hayan almorzado o que hayan comido. Estamos aquí un pequeño grupo de Sonar Turolense, Alpargatas con Tomate, que nos han dicho, oye, ¿por qué no venís y echáis una guindica, verdad? Aquí. Bueno, pues una guinda y una esencia de Teruel, que son 2 coplillas, 2 cositas lo que vamos a hacer, un poco para terminar y que os vayáis con ese sabor a nuestra tierra. Gracias. No debe el ser humano sufrir maltrato ni maltrato. Voy a pedir volver a empezar, porque es que es muy larga, es muy bonita, pero necesitaba la chuleta cerca. Y no me he traído las gafas, esto ya es la edad, así que vamos a volver a empezar, venga. Porque quiero que la escuchen bien, a ver si les gusta. No debe el ser humano sufrir maltrato ni maltratar. En la tierra nuestra madre todos tenemos tiempo y lugar. Y ayudar a las personas es vocación que hay que cultivar. Y agradecer a la vida que haya quien cuide a los demás. El 17 Congreso celebramos en Teruel. El 17 Congreso, vida y ética se unen para lograr el progreso, para lograr el progreso. Celebramos en Teruel. Olvidamos a diario lo primero y principal, el respeto y la empatía, solo luchar por la paz, solo luchar por la paz, solo luchar por la paz. Que la vida es un regalo y hay que saber valorar. Bueno, muchas gracias y mis disculpas por la chuleta, pero es que era tanto contenido como el que han tratado en el Congreso que para aprendérmelo de memoria... Bueno, con todo el cariño, lo han compuesto diferentes compañeras, es un canto de olivera, es un canto tradicional de la zona del Bajo Aragón, así que lo hemos adaptado pues en homenaje a ustedes, aunque lo hemos intentado, esperemos que les haya gustado. ¡Hala! Pues allá os va otra jotica de nuestra tierra. No solo está la cabeza debajo del cachirulo, no solo está la cabeza, que está la gloria de un pueblo. Y está el alma aragonesa, y está el alma aragonesa, debajo del cachirulo. Muchas gracias.
son ejemplos, son historia. Los amantes de Teruel son ejemplos, son historia. Por su amor dieron la vida y subieron a la gloria. Y subieron a la gloria. Los amantes de Teruel. Bueno, y para ya no enredarles más porque os tenéis que ir cada uno a vuestra casa o a comer primero, pues nos vamos a despedir con una jota también de Teruel, aquí con este equipo que hemos venido, María Ángeles, Ricardo, Maribel, Cinta, Joaquín y una servidora, Kobi. Esperamos que hayáis disfrutado y muchísimas gracias y gracias por venir a Teruel. ¡Hola, pequeños! A las orillas del río, todas las mañanas voy. A las orillas del río, a preguntarle a las aguas si han visto al cariño mío. Si han visto al cariño mío, todas las mañanas voy. Con 25 claveles les daré la despedida. Con 25 claveles y una rosa de 100 hojas para que de mí se acuerden. Para que de mí se acuerden, les daré la despedida.
Antes de marcharnos, desde la organización quieren tener un detalle con 3 compañeras, así que llamo a Concha Thompson, Concha Gómez y a Lidia Feito, que ahora mismo, y a Lidia, sí, que suban al escenario. ¿Puedo decir algo? Sí. Nada, desde luego felicitar. Teruel nos ha enamorado, nos ha encantado, nos habéis cuidado fenomenal. Agradecer de verdad todo el esfuerzo, todo el equipo que habéis montado para que este congreso salga como ha salido. Maravilloso. Muchas gracias a todos.